Hola amigos, les doy la bienvenida a un nuevo día de lectura bíblica. Mi nombre es Flor. El día de hoy vamos a continuar con nuestra lectura en Segunda de Crónicas. Para el día de hoy vamos a estar leyendo los capítulos 22, 23 y el capítulo 24. Y como siempre espero que ya estén listos con su café, con su té y también con su Biblia para comenzar con la lectura del día de hoy. Así que como siempre, si no tienen una Biblia, pues ya saben que me pueden seguir en la pantalla. Y si no tienen la versión que estoy utilizando yo, pues me pueden seguir en la versión que ustedes tengan. Pero como siempre vamos a iniciar con una oración. Padre, venimos a tu presencia en esta mañana para darte las gracias, Padre, porque nos has permitido despertar una vez más con vida, Señor. Por tu gracia y tu misericordia estamos aquí, Señor, y nos permites también estar aquí en este momento, Señor, listos y preparados, gozosos para leer tu palabra el día de hoy, Señor, y como siempre, Padre, queremos honrar tu presencia y te queremos ceder este espacio, Señor. Queremos que tú estés aquí dirigiendo este tiempo de lectura, Señor, obrando en nuestros corazones, Padre, ayudándonos a entender tu palabra, Señor. Que cada vez que abramos la Biblia, que podamos ver cosas nuevas, podamos entender cosas que anteriormente no podíamos entender, Señor. Te pido que abras nuestras mentes, Señor, y que nos des esa sabiduría, que nos ayudes a entender lo que estamos leyendo para que de esa manera también lo podamos poner en práctica, Señor. Que obres en nuestros corazones, Señor, y también resaltes todas esas cosas, Padre, que están mal en nuestras vidas. Todas esas cosas que tú quieres que salgan de nuestras mentes y de nuestros corazones, todos esos hábitos. Padre, ayúdanos a deshacernos de ellos, porque sin tu ayuda no podemos, Padre. Sin ti no somos nada, Padre. Te pedimos que te quedes aquí en medio de nosotros, Padre. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 22. Reinado de Ocosías. Los habitantes de Jerusalén proclamaron rey en lugar de Joram a su hijo menor, Ocosías, pues las bandas de salteadores que junto con los árabes habían invadido el campamento habían matado a todos los hijos mayores de Joram, rey de Judá. Así pues, Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, comenzó a reinar. Tenía 22 años cuando empezó a reinar y reinó en Jerusalén un año. Su madre se llamaba Atalía y era descendiente de Omri. Y Ocosías también siguió los pasos de Acab y su dinastía, pues su madre le daba malos consejos, y por causa de sus relaciones familiares con la casa de Acab, sus hechos fueron malos a los ojos del Señor. Ellos, en efecto, fueron sus consejeros después de la muerte de su padre y lo llevaron a la ruina. Por seguir sus consejos, Ocosías se alió con Joram, hijo de Acab, y rey de Israel, para pelear en Ramo de Galad contra Hazael, rey de Siria. Pero los sirios hirieron a Joram, y éste regresó a Jezreel para curarse de las heridas que le habían hecho en Ramot durante el combate contra Hazael, rey de Siria. Entonces, como Joram estaba enfermo, Ocosías fue a Jezreel a visitarlo. Jehú mata a Ocosías. Dios tenía dispuesto que Ocosías muriera al ir a visitar a Joram. Apenas llegó, salió con Joram a encontrarse con Jehú, hijo de Nimsi. Pero Dios había escogido a Jehú para que aniquilara a la familia de Acab. Cuando Jehú estaba haciendo justicia contra la familia de Acab, encontró a los jefes de Judá y a los parientes de Ocosías que estaban al servicio de éste y los mató. Mandó buscar también a Ocosías, que se había escondido en Samaria, y lo apresaron. Se lo llevaron a Jehú y lo mataron. Pero lo enterraron teniendo en cuenta que era hijo de Josafá, quien había buscado sinceramente al Señor. De esta manera no quedó nadie de la familia de Ocosías que fuera capaz de recuperar el poder real. Atalía usurpa el trono. Cuando Atalía, madre de Ocosías, supo que su hijo había muerto, fue y exterminó a toda la familia real de Judá. Pero Josaba, hija del rey Joram, apartó a Joás, hijo de Ocosías, de los otros hijos del rey a los que estaban matando, y lo escondió de Atalía, junto con su nodriza, en un dormitorio, así que no lo mataron.
Esto lo hizo Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías y esposa del sacerdote Joiada. Y Joás estuvo escondido con ellas en el templo del Señor. Mientras tanto, Atalía gobernó el país. Capítulo 23. Al séptimo año, Joiada mandó llamar a los capitanes siguientes: Azarías, hijo de Jeroam; Ismael, hijo de Johanán; Azarías, hijo de Obed; Maasías, hijo de Adaía; y Elisafat, hijo de Sicri, e hizo que se le unieran como aliados. Ellos recorrieron Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los jefes de las familias de Israel, y fueron todos a Jerusalén. Allí todos los que se habían reunido hicieron un pacto con el rey en el templo de Dios. Joiada les dijo: Aquí tienen ustedes al hijo del rey. Él es quien debe ser rey, como lo prometió el Señor acerca de los descendientes de David. Esto es lo que van a hacer ustedes: una tercera parte de ustedes, los sacerdotes y levitas que están de servicio en el día de reposo, cuidarán las puertas del templo. Otra tercera parte estará en el palacio real y la otra tercera parte en la puerta de los cimientos. Mientras tanto, todo el pueblo estará en los atrios del templo, pero que nadie entre en el templo, fuera de los sacerdotes y levitas que estén de servicio. Solamente ellos pueden entrar, porque están consagrados, pero el resto del pueblo montará guardia en honor del Señor. Los levitas formarán un círculo alrededor del rey, cada uno con sus armas en la mano, y el que intente penetrar en el templo morirá. Acompañarán al rey donde quiera que él vaya. Los levitas y la gente de Judá hicieron todo lo que el sacerdote Joiada les había ordenado. Cada cual tomó el mando de sus hombres, tanto los que entraban de guardia en día de reposo como los que salían, porque el sacerdote Joiada no dejó que se fueran los que terminaban su turno. Entonces Joiada entregó a los capitanes las lanzas y los diversos escudos que habían pertenecido al rey David y que estaban en el templo del Señor. Luego colocó en sus puertas a toda la gente desde el ala derecha hasta el ala izquierda del templo y alrededor del altar, cada uno con su lanza en la mano para proteger al rey. Entonces Joiada y sus hijos sacaron al hijo del rey. Le pusieron la corona y las insignias reales, y después de derramar aceite sobre él, lo proclamaron rey. Luego todos gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó los gritos de la gente que corría y aclamaba al rey, fue al templo del Señor, donde estaban todos. Vio allí al rey, de pie junto a su columna a la entrada. A su lado estaban los jefes y la banda de música y la gente muy alegre y tocando trompetas. Los cantores, con instrumentos musicales, dirigían los himnos de alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y gritó: ¡Traición, traición! Pero el sacerdote Joiada hizo salir a los capitanes que estaban al mando del ejército y les dijo: sáquenla de entre las filas y pasen a cuchillo al que la siga. Como el sacerdote había ordenado que no la mataran en el templo del Señor, la apresaron y la sacaron por la puerta de la caballería al palacio real, y allí la mataron. Después Joiada hizo un pacto con todo el pueblo y con el rey, de que ellos serían el pueblo del Señor. Luego fueron todos al templo de Baal y lo derribaron, destrozando sus altares y sus ídolos. En cuanto a Matán, el sacerdote de Baal, lo degollaron ante los altares. A continuación, Joiada puso una guardia en el templo del Señor, bajo las órdenes de los sacerdotes y los levitas, a quienes David había repartido por turnos para servir en el templo, ofreciendo al Señor los holocaustos, según está prescrito en la ley de Moisés, y cantando con alegría, como lo había dispuesto David. También puso porteros en las entradas del templo del Señor para que nadie que por cualquier motivo estuviera ritualmente impuro pudiera entrar. Luego tomó a los capitanes, a las personas más importantes, a los gobernadores del pueblo y a toda la gente, y acompañó al rey desde el templo del Señor hasta el palacio real, entrando por la puerta superior. Luego sentaron al rey en el trono real, y todo el pueblo se alegró. Y como Atalía había muerto a filo de espada, la ciudad quedó tranquila. Capítulo 24. Reinado de Joás.
Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén durante 40 años. Su madre se llamaba Sibia y era de Berseba. Los hechos de Joás fueron rectos a los ojos del Señor mientras vivió el sacerdote Joiada. Joiada lo casó con 2 esposas, de las que Joás tuvo hijos e hijas. Algún tiempo después Joás se propuso reparar el templo del Señor, para lo cual reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: salgan por las ciudades de Judá y recojan de todos los israelitas dinero para reparar cada año el templo de Dios. Dense prisa en este asunto. Pero los levitas no se dieron prisa. Entonces el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y Jerusalén la contribución que Moisés, el siervo del Señor, y la comunidad de Israel ordenaron recoger para la tienda del pacto? Porque Atalía, que era la maldad misma, y sus seguidores habían penetrado en el templo de Dios y habían tomado para el culto de sus ídolos todos los objetos del templo del Señor. Entonces el rey mandó hacer un cofre y lo colocaron junto a la puerta del templo del Señor, por fuera. Luego anunciaron por todo Judá y Jerusalén que se debía llevar al Señor la contribución que Moisés, el siervo del Señor, había ordenado a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo acudieron con gusto a depositar su contribución en el cofre, hasta llenarlo. Los levitas llevaban el cofre al rey para que lo examinara, y cuando veían que ya había bastante dinero, llegaban el cronista del rey y un inspector designado por el sumo sacerdote y vaciaban el cofre, y luego lo tomaban y lo volvían a colocar en su lugar. Así lo hacían diariamente y recogían mucho dinero. El rey y Joiada entregaban ese dinero a los encargados de las obras del templo para que contrataran canteros y carpinteros que repararan el templo del Señor. También debían contratar oficiales que trabajaran el hierro y el bronce para reparar el templo. Los encargados de las obras se pusieron a trabajar y en sus manos progresó de tal modo la obra de reparación que restauraron el templo de Dios según los planos originales y lo dejaron en buen estado. Cuando terminaron, llevaron al rey y a Joiada el dinero que sobró, y ellos mandaron hacer con él utensilios para el templo del Señor, tanto para los actos de culto como para holocaustos y cucharones y otros utensilios de oro y plata. Mientras vivió Joiada, se ofrecieron continuamente holocaustos en el templo del Señor. Pero Joiada envejeció y, siendo ya de edad muy avanzada, murió. Al morir tenía 130 años y lo enterraron en la ciudad de David junto con los reyes, porque se había portado bien con Israel, con Dios y con su templo. Después de la muerte de Joiada, llegaron los jefes de Judá y rindieron homenaje al rey. Él se dejó aconsejar de ellos y ellos abandonaron el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y dieron culto a las representaciones de Acera y a otros ídolos. Por este pecado el Señor se enojó contra Judá y Jerusalén. Sin embargo, el Señor les envió profetas para hacer que se volvieran a él, pero la gente no hizo caso a las amonestaciones de los profetas. Entonces Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, fue poseído por el Espíritu de Dios. Se puso de pie en un lugar elevado y dijo al pueblo: Dios dice: ¿por qué no obedecen ustedes mis mandamientos? ¿Por qué se buscan ustedes mismos su desgracia? Puesto que ustedes me han abandonado a mí, yo también los abandonaré a ustedes. Pero ellos se pusieron de acuerdo contra él y lo apedrearon por orden del rey en el atrio del templo del Señor. El rey Joás olvidó la lealtad que Joiada, el padre de Zacarías, le había demostrado, y mató a Zacarías su hijo, quien en el momento de morir exclamó: que el Señor vea esto y pida cuentas por ello. En la primavera, el ejército sirio lanzó un ataque contra Joás, y después de avanzar hasta Judá y Jerusalén, exterminaron a todos los jefes de la nación. La saquearon y enviaron todas las cosas al rey de Damasco. Solo había llegado un pequeño destacamento del ejército sirio, pero el Señor entregó en manos de ellos un ejército muy numeroso, por haber abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Así Joás sufrió el castigo merecido. Cuando los sirios se retiraron, dejándolo gravemente enfermo,
sus funcionarios tramaron una conspiración contra él para vengar el asesinato del hijo del sacerdote Joiada, y lo mataron en su propia cama. Después lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el panteón real. Los de la conspiración contra él fueron Zabad, hijo de Simeat, un amonita, y Josaba, hijo de Simri, un moabita. Lo que se refiere a los hijos de Joás, a las muchas profecías contra él y a su restauración del templo de Dios, todo está escrito en el comentario del libro de los reyes. Después reinó en su lugar su hijo Amasías.